Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 23, parte primera, Filosofía Antigua, capítulo cuarto, la Escuela Eleática, 19, Zenón. Discípulo y amigo de Parménides, Zenón de Elea era, según Platón, 25 años más joven que él. Su nacimiento debe, pues, situarse hacia el 489. Como la mayor parte de los primeros filósofos, Zenón intervino en la política de su ciudad natal. Parece que contribuyó al buen gobierno de Elea y que murió valientemente en la tortura por haber conspirado contra un tirano. El mismo Platón nos expone el carácter y el objetivo de un escrito, que debía ser la obra más importante de Zenón. El escrito era una especie de refuerzo de la argumentación de Parménides, dirigido contra quienes procuraban ponerla en ridículo, aduciendo que, si la realidad es una, nos encuentra embrollados en muchas y ridículas contradicciones. El escrito pagaba a los burladores con la misma moneda, porque tendía a demostrar que su hipótesis de la multiplicidad se enredaba, al desarrollarla a fondo, en dificultades todavía mayores. El método de Zenón consistía, pues, en reducir al absurdo la tesis de los negadores de la unidad, consiguiendo así la confirmación de la tesis de Parménides. Con justicia, por tanto, Aristóteles llamó a Zenón inventor de la dialéctica. Y en efecto, la dialéctica es para Aristóteles el razonamiento que parte no de premisas verdaderas, sino de premisas probables o que parecen probables. Y las tesis de las que parte Zenón para refutarlas precisamente parecen probables a lo más. En cambio, Hegel cree que la dialéctica de Zenón es una dialéctica imperfecta a fuerza de metafísica y la compara a la dialéctica kantiana de las antinomias. Zenón se habría servido de las antinomias para demostrar la falsedad de las apariencias sensibles y Kant para afirmar la verdad, por lo cual Zenón sería superior a Kant. Los historiadores modernos se han preocupado por determinar contra quién iban dirigidos los alegatos de Zenón, y la mayoría ven en el pitagorismo el objeto de sus confutaciones, en cuanto que éste afirmaba la realidad del número, o sea, de lo múltiple. Pero, como ya se ha visto, es difícil suponer que el número de que habla el pitagorismo sea un puro múltiple. Parece más bien que sea un orden, pero un orden mensurable. No es indispensable suponer que Zenón haya tenido presentes las tesis de este o de aquel filósofo. Parece más obvio suponer que Zenón haya esquematizado y fijado los fundamentos típicos de cualquier pluralismo, de manera que su refutación fuese válida contra el modo común de pensar o contra los filósofos que concuerdan con el mismo al adquirir el pluralismo. Los argumentos de Zenón pueden dividirse en dos grupos. El primero va dirigido contra la multiplicidad y la divisibilidad de las cosas. El segundo contra el movimiento. Si las cosas son muchas, dice Zenón, su número es al mismo tiempo finito e infinito. Finito porque no pueden ni ser más ni menos que las que son. Infinito porque entre dos cosas habrá siempre una tercera, y entre esta y las otras dos, otras más, y así sucesivamente. Contra la unidad entendida como elemento real de las cosas, Zenón observa que, si la unidad posee una magnitud, aunque sea mínima, como en cada cosa se encuentran infinitas unidades, cada cosa será infinitamente grande, mientras que, si la unidad no tiene magnitud, las cosas que de ella resulten estarán faltas de magnitud, esto es, serán nulas. El argumento es válido, evidentemente, contra la realidad de la magnitud, pero tampoco el espacio es real. Si todo está en el espacio a su vez deberá estar en otro espacio, y así hasta el infinito. Esto es imposible y precisa convenir que nada está en el espacio. Contra la multiplicidad va dirigido también el otro argumento de que si un mollo de trigo hace ruido cuando cae, cada grano y cada partícula de grano habría de hacer ruido, lo cual no ocurre. La dificultad estriba aquí en entender cómo diversas cosas reunidas en un conjunto pueden producir un efecto que cada una de ellas separadamente no produce. Pero los argumentos más famosos de Zenón son los que formuló contra el movimiento, que nos han sido conservados por Aristóteles.
El primero es el llamado de la dicotomía. Para ir de A a B, un móvil tiene que efectuar primero la mitad del trayecto, AB, y antes aún la mitad de esa mitad, y así sucesivamente hasta el infinito, de tal manera que nunca llegará a B. El segundo argumento es el de Aquiles. Aquiles, o sea, el más veloz, nunca alcanzará a la tortuga, es decir, al más lento, pues la tortuga tiene un paso de ventaja. En efecto, antes de alcanzarla, Aquiles deberá alcanzar el punto de donde ha partido la tortuga, de modo que ésta siempre tendrá ventaja. El tercer argumento es el de la flecha. La flecha, que aparece en movimiento, en realidad está inmóvil. En efecto, en todo momento la flecha no puede ocupar sino un espacio igual a su largura, y está inmóvil con respecto a este espacio. Y como el tiempo está hecho de momentos, la flecha estará inmóvil durante todo el tiempo. El cuarto argumento es el del estadio. Dos masas iguales, dotadas de velocidades iguales, deben recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Pero si dos masas se mueven una contra otra desde las extremidades opuestas del estadio, cada una de ellas emplea en recorrer la longitud de la otra la mitad del tiempo que emplearía si una de ellas permaneciese quieta, de donde Zenón deducía la conclusión de que la mitad del tiempo es igual al doble. La intención de estos sutiles argumentos, que muchas veces han recibido el nombre de sofismas o falacias, incluso por filósofos que no han mostrado mucha habilidad en refutarlos, es bastante clara. El espacio y el tiempo son la condición de la pluralidad y del cambio de las cosas, por lo que si ellos se demuestran contradictorios, demuestran contradictorias, y por tanto irreales la multiplicidad y el cambio. Pero estos sofismas son contradictorios si se admite, como Zenón considera inevitable, su infinita divisibilidad. Por eso admite Zenón esta infinita divisibilidad como presupuesto tácito de sus argumentos. Aristóteles, por su parte, trató de refutarlos, negando ante todo la infinita divisibilidad del tiempo y afirmando que las partes nunca son instantes, carentes de duración, sino que tienen siempre una duración, aunque sea mínima. Así, no sería imposible recorrer partes infinitas de espacio en un tiempo finito. Esta refutación no vale mucho. Los matemáticos modernos, a partir de Russell, en Principios de Matemáticas, 1903, tienden más bien a exaltar a Zenón precisamente por haber admitido la posibilidad de la división hasta el infinito, que es la base del cálculo infinitesimal. Y puede admitirse que los argumentos de Zenón, con las discusiones que siempre han suscitado, han servido también para esto. Aunque ciertamente Zenón no fue un matemático y su preocupación era solamente la negación de la realidad del espacio, del tiempo y de la multiplicidad. Como hemos dicho, fue ejecutado por conspirar contra la tiranía, muerte que afrontó con gran valor.